interno, y con los científicos que están trabajando ahí, de los cuales hay algunos de renombre, como es, por ejemplo, este año se integró José Gregorio Massa, Premio Nacional de Ciencia, ya te habla de que hay un interés por estudiar el fenómeno. Y ese interés va de la mano con la función principal del CEFA, que es salvaguardar la seguridad aérea en todas las operaciones de aviación que se realicen en nuestro territorio, que son 32 millones de kilómetros cuadrados. Así que, por lo tanto, no es poco. No, para nada. ¿Alguna preguntita también entrando al debate, Marcos? Algo suave. No, a mí me gustaría saber si Más cercanamente. se han realizado algún tipo de investigación en regiones o solamente centrado aquí en el sector metropolitano, digamos. Bueno, el CEFA hace investigación aeronáutica y también recibe fotografías y videos de personas que quieran compartir o que quieran saber de qué se trató lo que captaron. Pero específicamente la investigación aeronáutica está en todo el territorio nacional. Acá en Chile hay 5 regiones de información de vuelo que son Antofagasta, Santiago, Puerto Montt, Punta Arenas y Isla de Pascua. Y todas están controladas por 24 radares, por lo tanto, 24 horas al día nuestro territorio se encuentra en vigilancia permanente para el ordenamiento del tráfico aéreo. Ese ordenamiento, aparte de ser en imágenes, en audio, es decir, los tráficos están controlados, hay aerovías, son como calles en el aire, y el tráfico comercial, civil, militar, transita por ahí. Entonces, todo lo que suceda anómalo es tomado por el CEFA y es investigado. Tenemos fenómenos meteorológicos, fenómenos electromagnéticos, tenemos tráficos que no se reportan y tenemos fenómenos aéreos anómalos que son los que en este caso despiertan el interés y tratamos de visualizarlo o lo posible, de primero que no tengan un efecto nocivo y segundo que engruesen la lista de casos, primero para poder analizarlo estadísticamente y segundo para buscar alguna aplicación que yo sé que es poco probable, pero algo podremos algún día alcanzar, eso está claro. O sea, espero y tenemos la esperanza de todos los que estamos trabajando en esto, pero es todo el territorio nacional completo. ¿De qué forma tú te acercas al movimiento más escéptico? ¿De qué forma se produce aquel encuentro? Porque igual son mundos, si bien cercanos, pero bastante distintos, de la parte más científica militar a una parte más científica, por decirlo así, alternativa. Lo que pasa es que, bueno, yo conocí a Cristian justamente en la jornada de ufología que se hicieron en Viña del Mar, unas jornadas que organizaba Enrique Silva con Víctor Vial, y en esa oportunidad tuve la suerte de conversar con él y se estaba formando este movimiento escéptico, se estaban haciendo. Y bueno, con Cristian hicimos una amistad bastante cercana, nuestra familia, nuestras señoras son amigas, entonces, pero al mismo tiempo, yo no siendo de la ET, colaboro escribiendo algunos artículos para su página o a otros lados, porque yo les digo, yo no soy escéptico, yo creo en el fenómeno. Lo que pasa es que no creo que son extraterrestres, pero creo que existe algo anómalo que está dando vueltas en nuestro espacio aéreo controlado. Pero sí coincidimos mucho en la parte del pensamiento crítico, es decir, acá, tal cual como él señalaba, un día dije, oye, la gente tiene derecho a duda, porque hoy día una de las primeras cosas que se está alegando en cuanto a derechos sociales, que tanto discutimos y vemos a diario en la televisión, en política, en todo eso, bueno, pero en este lado también, pues, o sea, hay derecho a que yo dude de lo que me diga un psíquico sea real, o que un tarotista o un ufólogo que diga que es contactado y que unos extraterrestres lo tocaron. Yo tengo derecho a dudar, por favor que me lo demuestre. Bueno, la gente tiene ese mismo derecho. Lo que pasa es que no se ha desarrollado, porque tal cual como señalaba Sánchez, en lo que es la cajita cuadrada plana o el antiguo televisor, la verdad que hoy día lo que se señala ahí es una verdad absoluta y no hay derecho a réplica, hay muy poca discusión. En estos temas, digamos, del pensamiento mágico, donde la ufología está como pseudociencia insertado, es muy poco lo que se hace como debate. Acá en Chile viene Sixto Paz, que es un contactado peruano, y es la panacea porque hace 4 conferencias donde está un lleno absoluto. Ha lanzado 28 libros, los cuales 14 han sido lanzados acá en Chile, y hace circuitos, charlas, supuestos contactos, y nadie es capaz de cuestionarlo. Oye, por favor, ¿me puedes demostrar o darme una prueba de que tú realmente eres contactado? Él dice tener pruebas, pero
las tiene guardadas y no se las muestra a nadie. Lo que pasa es que acá en el mundo ufológico es todo un tema profundo de analizar. Yo considero que existen dos cosas súper importantes. Uno que se llama la complacencia, que es que la gente se convence absolutamente de lo que ve porque lo cree cierto. Y ahí hay varios autores que han catalogado a los ovnis como los todopoderosos ovnis. Es como hablar de algo de fe. O sea, cuando tú hablas con alguien que es apegado a una religión o a un dogma, es tal su fe que no cuestiona la existencia de esa divinidad que él defiende. Bueno, en el caso de la ufología es lo mismo. La gente no te cuestiona la existencia de los ovnis ni de los extraterrestres. Entonces, ya entrar en esa discusión es un desgaste bastante grande. Mira acá, disculpa, acá nos está haciendo una pregunta, Sandra. ¿Ya? Que sí, lo que tú estudias con respecto al ejército. Sí, con respecto al ejército que tú me dijiste. No, yo trabajo en el ejército, pero en el CEFA analizamos todos los casos. La pregunta es otra, es que si solamente fenómenos aéreos o también, por ejemplo, un fenómeno submarino o de una índole distinta a solamente aéreo, solamente avistamiento en el cielo, no sé. No, es que el CEFA está compuesto por un asesor de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Okay. Entonces, por ejemplo, el encargado de la Armada, que es un capitán de navío, él también recibe informes de su propia institución que no tan solo van con los objetos voladores no identificados, sino que también pueden ir con objetos submarinos no identificados, los OSNIs. Eso es lo que estaba preguntando en el fondo. Y los carabineros que están ahí, OSNIs. Los carabineros que están ahí también ven todos los reportes de los que están en frontera, que son bastante importantes. La Fuerza Aérea misma, que está con 2 asesores. Entonces, es un conjunto de gente multidisciplinario que ve todos los frentes posibles donde este fenómeno se manifieste. Ok. Cato, ¿tienes alguna pregunta para nuestro amigo? Sí, la verdad es que tú siempre tenías ahí tus preguntas y las vas procesando y las guardáis. La verdad es que hay varias, pero yo quiero retomar algo que al principio se dijo, que tú tenías una experiencia de avistamiento con tripulación incluida aérea, ¿cierto? Sí. 2 preguntas en una. Primero, ¿es la única visión o encuentro que has tenido? Y segundo, ¿dónde fue? ¿En qué lugar geográfico, altura, qué sé yo, detalles? Muy corto, esto fue en Copiapó, el año pasado, el 21 de marzo. Nosotros estábamos en un ejercicio de lanzamiento de paracaidistas libres nocturnos. El paracaidismo se divide en 2. El paracaidismo militar, que es el que cae en directo, uno lanza de un avión y se abre de inmediato el paracaídas. Y el paracaidismo libre, el que hacen caída libre como punto de quiebre, por ejemplo, y lo abren a cierta altitud. Estábamos en eso, ya en los saltos nocturnos de este curso, y el segundo salto nocturno observamos nosotros estamos vertical en la ciudad de Copiapó, para lanzarlo sobre una pista que queda hacia la costa que se llama Chamonate. Y observamos una luz roja a la altura de la línea costa. Estábamos más o menos a 30 kilómetros de la costa, volando 11.000 pies, casi 4.000 metros. Y resulta que en ese momento pensamos que era una estrella, que producto de la misma atmósfera, con la difracción, van cambiando la tonalidad. Pero esto de color blanco pasó a rojo y aumentó su tamaño 2 veces. Y después hasta casi 3. Es decir, quedó como el tamaño como la luna. Y en el movimiento de cambio de tamaño también cambiaba su color. Entonces yo llamé por frecuencia al radar de Santiago, que me estaba controlando en ese momento la operación, y le consulté que tenía un tráfico al frente, porque nosotros pensamos que era otro avión. El radar me confirma que no hay nada más al frente, tampoco nosotros lo teníamos en nuestra presentación, por lo tanto ahí nos dimos cuenta que era algo anormal. Entonces, resolución, prendámosle las luces, para que vea dónde estamos nosotros también. Y cuando le encendimos las luces, este fenómeno empieza ya a cambiar sus colores en forma definitiva, en la secuencia de blanco, rojo, naranja, rosado. Y en cada cambio de color había una pulsación donde aumentaba su tamaño y disminuía su tamaño. Muy extraño. Cuando ya nos dimos cuenta que era anómalo, avisamos a los paracaidistas que estaban atrás, los cuales se fueron a la cabina, todos observaron de a 2, de a 3 mirando con nosotros la tripulación al medio y estos gallos atrás. Se atrasó el salto 40 segundos, por lo tanto algunos cayeron fuera de zona, obvio. Y ya en el momento final yo estuve a punto de suspender el salto por lo mismo. En los cambios de luces más rápido, esto de repente vuelve a su tamaño original, pero en descenso se desplaza hacia Caldera y se apaga. Entonces descendió aproximadamente 4 o 5 mil pies, muy rápido, y se apagó. Y ahí nos quedamos mirando y nos dimos cuenta de que por fin habíamos visto un fenómeno aéreo no identificado, que era una luz que cambiaba de tonalidad, cambiaba de forma y de tamaño. Eso simplemente. Yo llevaba una cámara fotográfica que siempre ando trayendo en mis vuelos, y por la misma emoción se me olvidó que la andaba trayendo, entonces no pude tomarle foto, no lo pude filmar, se me olvidó completamente.
Y además que esto fue muy rápido. Y ahí por primera vez estoy quizás en los pantalones de los mismos casos que me tocó escribir en el libro Ufología Aeronáutica, cuando yo veía que los pilotos entraban como en un estado de estrés, porque efectivamente esto se venía en contra y dije, esta cuestión nos va a chocar, o sea, viene para acá. Claro, porque ni siquiera estaba ni más alto ni más bajo, estaba a nivel, o sea, a la misma altura que nosotros, por lo tanto es bastante riesgoso. Y el radar no lo tenía en presentación, entonces, ¿de qué diablo estamos hablando? ¿Qué es lo que es eso? Bueno, ahí por primera vez tuve la oportunidad de poder no tan solo palpar las emociones que se siente observar algo y que además incida en la operación que uno realiza, sino que por fin decir, en realidad yo he sido testigo de fenómenos anómalos y no modificó para nada mi visión anterior, es decir, yo no me siento ni tocado por la energía cósmica de estos gallos, si es que tienen alguna personificación, claro. No recibí ningún mensaje telepático, ni lo pude transcribir, no mejoré mi calidad de vida, no me puse místico, o sea, decir, sigo teniendo una vida absolutamente normal, no cambió mis creencias, o sea, no hace sanaciones tampoco. Yo ya no hago sanaciones, no hago regresiones como algunos ufólogos. Pero esto va a estar en tu libro, me imagino. No, el libro ya lo lancé hace 2 años. Estoy a punto de lanzar otro y no sé si incluirlo porque, podría incluirlo, pero en realidad hablar en primera persona igual es como poco objetivo. Sí. O sea, prefiero que otro lo escriba. Pero sí, un psicólogo que me trate. Pero de verdad me sirvió como para entender un poco yo que trabajo en la parte de seguridad aeroespacial, esa situación, vuelvo a insistir, de estrés o de tensión, en la cual uno se da cuenta que hay algo que no tiene ningún tipo de control, de ningún tipo o sea, yo no sé cómo va a reaccionar eso en función a lo que yo estoy haciendo. Y yo no sé cómo me va a perjudicar en lo que yo estoy haciendo. Porque si se me aparece en la carretera, uno frena, se pone la luz de estacionamiento y se para a mirarlo. Pero aquí yo iba volando, iba con gente, estaba en una operación, era nocturno. O sea, todas las condiciones quizás más críticas para que justo me pase eso, es para estresarse. Mira, tengo 2 mensajes. Dime. Uno de Sandra Melville. ¿Ya? Que te da muchas gracias por la respuesta anterior. De nada. Ojalá haya podido... Acá el amigo Eugenio te hace una pregunta. ¿Qué opinas tú de una supuesta persecución de un F-5 o Tigre 3 de la facha a un ovni? Que se comenta ahí. ¿Cuándo? Lo que pasa es que hay varios datos de persecuciones. En el libro Ufología Aeronáutica hay un caso del año 88 de un fenómeno. Esto ocurre en diciembre del 88, un fenómeno que transitó entre Arica y Iquique, y fue un avión del ejército, llegó hasta su altura máxima, fue un avión de 2 aviones pesqueros hasta su altitud máxima, porque estaban ya con nivel del mar, y entra un avión de la Fuerza Aérea, que también llega a su techo máximo, que son 51.000 pies, y el piloto observa describe lo que está viendo y dice, yo veo un triángulo que mide 8 estadios nacionales y vuelve. Ese es como lo único que se logra captar. Esto fue y volvió 2 veces y en un momento determinado se desapareció. Entonces, si un globo MIR de estudio meteorológico, obviamente que se va a desplazar con un movimiento uniforme, de acuerdo a la corriente o el jet stream que lo tome, se va a desplazar hasta que se desaparezca, y la verdad que además apareció en el radar intermitentemente, entonces es raro. Y el otro, el caso del Mocatalán, que en Antofagasta también es famoso, que persiguió algo que se encontraba sobre Antofagasta, más o menos de las mismas características que les describo, pero esto fue en la década del 70, el caso que yo les señalo es del 88, más reciente. Hay persecuciones, hay 2, por lo menos, que están documentadas. ¿Existe algún protocolo con respecto a eso? O sea, por ejemplo, el ejército, más que nada la Fuerza Aérea, no sé si lo sabes, ¿tiene algún protocolo que dice, si se presenta un fenómeno X por más de cierto tiempo o en ciertos lugares que deben ser como espacios protegidos, obligatoriamente hay un piloto esperando o un avión listo y preparado para salir en persecución? Claro, o no es tan hollywoodense. No es tan hollywoodense, pero hay sí tripulaciones de turno como para poder indagar si es que hay algo anómalo que se está presentando, o más que nada un tráfico que se está presentando. Los protocolos de interceptación cambiaron posterior al 11 de septiembre, después del ataque a las Torres Gemelas. Antes era algo más, digamos, más tranquilo, porque en realidad Chile, aunque nuestros vecinos digan lo contrario, no es un país muy bélico. Aquí somos sumamente relajados para todo. O sea, no hay protocolo, ni tampoco nos andamos mirando bajo el agua. En realidad es algo muy, muy relajado. No, la verdad que la verdad que es muy relajado, muy relajado. Entonces, por lo mismo, las veces que hay ufólogos que han insistido de que no es posible que si hay algo anómalo, nos salga un avión a dispararle.
Entonces yo le digo al ufólogo, no, es que en serio. Yo le digo, oye, pero o sea, ¿te imagináis a cada cosa que aparece anómala? Porque estamos hablando que la fenomenología es muy amplia. No tan solo hablamos de objetos, hablamos de fenómenos que pueden ser meteorológicos, electromagnéticos, globos, no sé, cualquier cosa. Imagínate a cada cuestión que aparezca anómala hay que dispararle. Estaríamos llenos de fuego artificial a cada rato. No, y eso daría más razón por si es que existieran, pues yo por ningún motivo iría a visitar a los humanos, olvídalo. Yo los voy a saludar y me van a decir con una pistola. La mentalidad de que si vemos algo raro hay que dispararle, o sea, ya ni siquiera las mismas Fuerzas Armadas están con esa idea ni ese protocolo, y hay investigadores, ufólogos que lo plantean. Entonces, hay un problema quizás de como, primero, interpretación del fenómeno, y otro, tratar de entenderlo de otra forma, porque ahí muestra claramente nuestra racionalidad 100% bélica. Absolutamente, sí, estamos. Yo creo que Hollywood ha contribuido con eso. Absolutamente. De hecho, la reacción natural de uno cuando tú ves algo desconocido es agarrar un palo. A lo mejor, en vez de ir a ver qué es lo que es, agarrar el palo y pensar inmediatamente que te van a atacar. Siempre como a la defensiva. Absolutamente. Siempre a la defensiva. Nos educan de esa forma, de hecho. Ahí te podría dar algo. Fíjate tú que desde un punto de vista, ya hablemos de sistemas biológicos, de animales. Una de las primeras emociones fundamentales que uno desarrolla o que se desarrolla en el reino animal es estas dos conductas que acaban de describir ustedes. Ante un miedo, ante un peligro inminente, ¿no? Que es un concepto que definimos como miedo, y en el grado máximo del ser humano sería el terror. Hay dos tipos de reacciones que son las clásicas y que se conocen como ataque y huida. Ante un peligro tú o atacas o huyes. Son las dos alternativas que te quedan. Una cosa interesante, y dada la envergadura que tiene esta fenomenología ovni, sería saber, y yo en algún programa de radio que hice alguna vez hice esa pregunta, hacía concursos yo donde regalaba libros, y hacía la pregunta, ¿qué le preguntarían ustedes a un extraterrestre? En caso de existir, hipotéticamente hablando. Y salían ahí una cantidad de cosas que no te imaginas tú, la cantidad de preguntas y cosas que la gente le haría. Después hice otro concurso en relación la que ganó, te voy a anticipar, fue la que dijo cuántos kilómetros Lampaz llevan acumulados, ¿no? Ella fue la que se llevó el libro finalmente. Entonces, ante esta temática, y justamente fíjate que cuando uno habla de lo anómalo, ¿no? que escuchaba recién, anómalo sería todo aquello que yo desconozco. Por lo tanto, cuando yo tengo una escasa información de los fenómenos atmosféricos, una escasa información de lo que son los vuelos, lo que son los satélites, lo que son las estaciones espaciales internacional, que pasa frecuentemente, y de todas aquellas cosas, obviamente voy a tener en mi cabeza ovnis todos los días, y voy a ver siempre ovnis todos los días, que eso es, fíjate, eso es lo extraño, o sea, lo interesante, ovni es objeto volador no identificado, es decir, cualquier cosa. El tema es cómo es que este concepto este acrónimo tan, digamos, como te lo estoy describiendo, se transforma en VET, vehículo extraterrestre dirigido. Es un concepto sociológico que es digno de estudiar y aprender. Es como entender por qué de pronto, bueno, no haces publicidad tú, pero ¿por qué papel higiénico? La mayoría del mundo de gente dice, dame un confort. ¿Ah? Es la posición de la marca, ¿te fijáis? La marca se posicionó tanto en el mercado que ya decir confort es decir papel higiénico. Y decir ovni y decir extraterrestre. Ahí hay un tema. ¿Ah, sí? Exactamente. Entonces fíjate tú que es lo que empieza a ocurrir hoy en la actualidad, a medida que hemos ido aumentando en conocimiento y que se ha ido expandiendo lo que es la divulgación científica que hacemos en la Edge, por ejemplo, y que lo hacen también otros movimientos escépticos en el mundo, porque no somos los únicos. Tampoco somos muchos, fíjate tú, no somos más de 80 grupos escépticos en el mundo, organizados a través de una red escéptica. Empieza a ocurrir de que a medida que la gente tiene más información, obviamente empiezan a disminuir los testimonios o los casos. Hoy por hoy, si tú te haces un registro para atrás, te darás cuenta que ya no hay ovnis como antes, ya no están las grandes oleadas del 50, el 60, el 70. Oleadas de ovnis, donde todos los días veíamos platillos voladores. Hoy eso ya no ocurre. Y uno se preguntaría, si aumentamos en la tecnología, hoy con los celulares, con los iPhones y con todo el mundo hoy día tiene una cámara incorporada en su teléfono. Fíjate que tanto los ovnis como también los fenómenos anómalos o fenómenos parapsicológicos, fantasmas, duendes, gnomos, etcétera, también dejaron de existir. También dejaron de aparecer. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo le hice esta pregunta una vez a un ferviente crédulo de la fenomenología ovni, me dijo, lo que pasa es que ellos detectaron nuestra tecnología y por eso es que hoy se esconden. Entonces, ¿qué haces tú ante esa explicación? ¿Ah? No hay nada más que decir, ¿cierto? Claro. Porque
Fíjate que una de las cosas que porque a veces me preguntan, bueno, ¿qué hace un psicólogo metido en un comité que estudia ovni, interesado en los fenómenos paranormales? Es una pregunta que eso es para que vean mi poder intuitivo, y telepático. ¿Maripaz qué hace? Somos colegas. ¿Qué hace Maripaz? Bueno, casi lo mismo. Uno también, como lo contó en alguna vez Rodrigo, la verdad que uno llegó a esto de manera circunstancial. Yo también no me inicié en esto pensando en que yo iba a tratar de, no sé, de meterme en estos temas. De hecho, dentro de los propios colegas, una persona que investigue la cosa media extraña parapsicológica no es bien vista. Pero yo siempre he sido un personaje de frontera, ¿no? Desde mis pregrados empecé a investigar cosas que no le interesaban a nadie, digamos. Mi tesis de pregrado es sobre neurociencia. ¿Qué hace un psicólogo en las neurociencias? Como chancho en misa, ¿no? Una cosa así. Y así fue. Entonces empecé a interesar en estos fenómenos. Principalmente fue porque cuando empecé a ejercer como clínico, tenía una cantidad enorme de casos de personas normales, con buen juicio de realidad, que no tienen ningún rasgo psicopático ni psicopatología determinada, que me contaban historias tan fantásticas sobre distintos temas, que yo decía, ¿qué está pasando acá? Acá no hay locura, acá hay fantasía, a lo mejor una fantasía colectiva. Entonces dije, a lo mejor muchos de los fenómenos tienen alguna explicación de un orden psicosocial. Y es por eso que de esa manera me empecé a interesar en toda esta fenomenología relacionada con el mundo misterioso. Yo no solamente me dedico a los ovnis, también me dedico al tema de la secta, el tema del exorcismo, el tema de los fantasmas, el tema de la parapsicología, todos esos grandes temas, el tema de la magia. Sí. Todos esos temas son para mí súper interesantes y he investigado varios de esos, incluso con algún medio de comunicación. Pero cuando tú llegas al fondo del asunto te das cuenta que entonces que hay una variable psicosocial tremendamente importante. Y la pregunta cajón que llegó después fue saber si en el mundo de la ufología eso existía. Y por supuesto que sí. A medida que fui profundizando y conocí a los verdaderos investigadores, a los investigadores que realmente de peso en este mundo de la ufología, desde Joseph Allen Hynek, por ejemplo, que hay una foto por ahí que pueden mostrar con Jacques Vallée, el francés, que son los pioneros y padres de la investigación seria de estos fenómenos. Y para citarte acá en Chile también tenemos buenos investigadores de los que nunca tienen tribuna ni participación en ningún lado. Tienes, por ejemplo, al gran Sergio Sánchez, al leyenda que le dice acá a mi amigo, autor del libro Pasaporte Omnilandia, que es un análisis crítico de lo que es la historia y la ufología completo. Tú te lees ese libro y yo creo que ya no necesitas más para tener una visión global de lo que es la fenomenología ovni y principalmente de sus promotores, que son los investigadores. Porque lo más entretenido, dice Sergio por ahí, no es investigar a lo mejor vehículos extraterrestres, sino que es saber investigar las creencias de la gente, de los ufólogos, de aquellos que ejercen este tema. Y otro libro también fundamental que llegó hace poco, el de Pato Busleme, el de La Noche de los Centinelas, donde se hace un análisis periodístico de todo lo que es el caso Armando Valdés, que tuviste en el Congreso allá de Maipú, sí, ¿no? Y que para muchos quedó con gusto a poco y muchos se fueron desencantados. De hecho, yo que estaba sentado atrás me fui dando cuenta que a medida que él, seguía afirmando que nunca había sido abducido y que el tema del supuesto contacto extraterrestre se iba diluyendo, la gente empezó a irse. Mucha gente empezó a salir, enojada incluso, de esto. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esta cuestión? Y lo que hay detrás son expectativas. La gente con un congreso de ovnis quiere ver ovnis y quiere ver extraterrestres. Por eso que en algunas charlas, y tú puedes verlas todas, ¿no? Ya creo que están los videos listos, Rodrigo, ¿sí? Me dijeron de Maipú. Cuando veas esas charlas te vas a dar cuenta que no hay investigador en Chile que no presente una conferencia sin un ovni metido entre medio de su PowerPoint o en algún video o en alguna cosa, porque eso es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver ovnis y quiere ver extraterrestres. No quiere que alguien le diga, señora, por favor, piensa un poquito, ¿cuáles son las posibilidades reales de que un vehículo extraterrestre llegue a la Tierra? Y ahí es donde se mete el escéptico, donde empieza a plantear las dudas, empieza a plantear los argumentos y se empiezan a desmoronar esta idea. Sin embargo, empieza a aparecer otra doctrina súper interesante, que es todo lo que es la hipótesis psicosocial del fenómeno ovni. Es decir, cuánto de mito hay en esto, cuánto de análisis de pensamiento religioso hay en esto, porque fíjate que los verdaderos defensores de la ufología, y nos ha tocado en debate estar con Rodrigo y ver, funcionan casi como fanáticos religiosos con respecto a este tema. Es decir, es incuestionable. El ovni igual aliens es algo que está como en el dogma, y hablar contra el dogma es ser hereje, ser un hereje a la ufología. O una nueva religión. De hecho, una nueva secta. Claro, una nueva religión. Y de hecho, exactamente, por supuesto, tienes razón eso. Y cuando uno conoce algo de mito y de mitología, si tú estudias los mitos griegos, por ejemplo, o te estudias un poco mitos relacionados con el mundo del cristianismo, te das cuenta que la ufología funciona. Hoy es un mito netamente tecnológico.
es un mito de nuestros tiempos, un mito moderno. Y fíjate una cuestión súper interesante que lo vio una vez una persona que, Ben Transmejus, que relacionó todo lo que es la ciencia ficción con la visión que tenía la gente con respecto al tema de la ufología. Y la forma del ovni ha ido cambiando en relación a cómo ha ido cambiando la cultura. La forma de los aliens ha ido cambiando a medida que va cambiando la cultura y la ciencia ficción. Fíjate que hay muy pocos casos de extraterrestres grises, de famoso gris, que se supone que es el malo, antes de Encuentro Cercano al Tercer Tipo de Steven Spielberg. Habían otras formas antes, imaginábamos marcianos verdes, con trompa y con antena. Pero la forma empezaba a cambiar. Y hoy por hoy, fíjate tú que ya también esa forma ha ido diluyéndose en el tiempo, y ya son seres de luz, son seres plasmáticos, seres hermanos mayores y cosas por el estilo. No necesitan ovni. Y una vez cuando tú lo dijiste, Rodrigo, en las naves incluso, en la época de los 40, 50, eran con remache, eran de fierro. Y ahora son también plasmáticas. Son cosas extrañas. Entonces esto es como una especie de balón al que tú cada vez que tratáis de tomar se te escapa. Porque así, bueno, y así funcionan generalmente nuestras creencias racionales. Ahora, ¿cuál es el tema? Y principalmente, ¿por qué un psicólogo está metido en esto? ¿Por qué le interesa? Porque hay tanto de uno dentro de esta temática que a mí, que estoy interesado en el mundo de las creencias, sobre todo en el mundo de las supersticiones, es tremendamente fascinante estar metido en este bosque de ideas, en este bosque mágico, lleno de duendes, como te digo, gnomos, unicornios, ovnis y lo que tú quieras poner, dioses, religiones, vírgenes y cosas por el estilo. Yo ahora quiero invitarlo a escuchar una canción mientras tanto. Tengo muchas preguntas. Y empezamos con la pregunta. Fantástico. Vamos a hacer algunas preguntitas que me han llegado y que tengo incluso guardadas desde otros momentos que te estaban esperando cuando vinieras. Así que yo les voy a regalar una canción. Hoy día ando un poco folclórico, ¿eh? No quería poner música tan cósmica. Así que les voy a regalar una canción que habla un poco, quizás una parte de lo que estamos conversando, que es de Eduardo Gatti. La canción se llama Los Momentos, no sé si ustedes la deben conocer. Me llama mucho la atención cuando dice en esta canción, cada uno adorando a sus dioses. Me parece súper ad hoc un poco con lo que estamos hablando de esta canción. Así que escuchemos esta canción y volvemos con unas cuantas preguntitas que están guardadas para ustedes. Silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan su vida. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados.
Bueno, hemos retornado acá con los amigos. El amigo Séptico, el amigo Cefa, la amiga Maripaz, el amigo Cato y por supuesto yo aquí, como siempre, ustedes saben. Grande la familia. Claro. Bueno, un poco para hacer un poco de historia también y entender el origen de tu agrupación escéptica. ¿Cómo comienza? ¿Se juntan alguna vez? ¿Se conocieron por ahí? Entre medio de unas copas salió la conversa, hoy hagamos una agrupación. ¿O cómo nace? ¿De dónde nace? Porque siempre hay alguien que, como dice, tira la primera piedra y después comienza el desorden. Si este fuera como una prueba de colegio, te diría yo todas las anteriores, ¿ah? Porque algo de eso ocurrió. La verdad que esto comenzó de manera personal como un hastío frente a la cantidad de afirmaciones irracionales que se hacían en los medios de comunicación. Te volvió el Salfate. Me empezó a aburrir no tanto Salfate, sino que tanta gente que salía de las mañanas viendo el tarot, haciendo horóscopo, personas que ven muertas, que conversan con ellos y cosas por el estilo, que llegó un momento en que yo dije, esta cuestión realmente ya se está yendo de las manos, realmente estamos siendo bombardeados continuamente con la pseudociencia, con la irracionalidad y con la estupidez. Y empecé por internet a buscar si es que existía alguna agrupación en Chile o alguien que se dedicara justamente a hacer lo contrario. Y me di cuenta, para mi sorpresa, que no había nada, a excepción de unos casos aislados de movimientos como fue La Nave de los Locos, por ejemplo, escrita y dirigida por Sergio Sánchez, este autor que te digo, de Pasaporte a Finlandia, y el periodista Diego Zúñiga. No existía otro medio en que se dedicara justamente a la confrontación o refutación de estas afirmaciones irracionales. Es decir, el pensador mágico tenía chichichancho en los medios de comunicación. Nadie le decía que estaba equivocado o que podían cuestionar su idea. ¿Cómo lo puede refutar? Es una magia. Claro, entonces pasó que... y me empecé a meter en internet a los foros en internet sobre estos temas y empecé a darme cuenta que me metí a los debates. Y generalmente terminamos discutiendo con gente de pronto muy cercana al mundo de la iglesia, personas muy religiosas. Pero siempre empecé a ver nombres que se repetían, nombres o qué sé yo, personajes que aparecían y que defendían el punto de vista crítico, el punto de vista escéptico. Al punto que pronto decidí contactarlos, dado que éramos siempre los mismos y estábamos por ahí, contacté a un blog de un gran amigo, Bayo Ser Pensador, y el otro blog de Ateos Tolerantes de Fernando Frías, y nos juntamos un día a tomarnos un café. Resultó que los tres éramos abstemios. O sea, yo trabajé de barra muchos años para pagarme la universidad, así que para mí era una condición de privilegio poder trabajar y no tomarme mi producto. Así que por eso duré tanto en eso a lo mejor. Y nos juntamos a tomarnos un café y ver qué hacer. Y bueno, también estuvo con nosotros, también se nos incorporó un cuarto elemento que fue en Remis Ramos de Tercera Cultura, y posteriormente se desvincula él antes de que comenzáramos. Entonces quedamos finalmente los tres nomás y decidimos hacer algo. Y cuando se nos vino la idea de hacer qué, ¿cómo logramos entonces hacer de que esta cuestión escéptica tenga alguna relación un poco más formal? Y se nos ocurrió crear la Asociación Escéptica de Chile. Así nace AECH, Asociación Escéptica de Chile. Empezamos a hacer en ese mismo café reuniones todas las semanas, donde nos juntamos a conversar al fragor de algunos cafés y algunos que otros, porque también se podían tomar cerveza, a conversar sobre estos temas. Y empezó a llegar gente. El tema es que la gente nunca nos podía encontrar. Entonces, en una entrevista que nos hicieron justamente en ese tiempo, el diario La Cuarta, Sebastián Fonsea, periodista, nos manda a hacer una foto afuera de La Moneda. Y dado que el periodista venía de otro trabajo de no sé qué cosa, tenía justamente unos sombreritos que yo usaba y que usaba hasta hace un tiempo atrás, que es un sombrerito de copa, que es el famoso sombrero inglés, que es un ícono de la ilustración. Pero yo lo usé en ese momento solamente para sacarme la foto, para hacer algo distinto. Y la cosa es que por esa foto la gente empezó a enganchar con este sombrerito y dije, ¿sabéis qué? Lo que vamos a hacer es que justamente voy a ir a esta tienda donde venden este sombrero, me voy a comprar uno y vamos a tener el sombrerito para que la gente cuando llegue acá al bar sepa cuál es la mesa de los escépticos. No teníamos letrero, no teníamos logo, no teníamos nada. Entonces a algunos les pareció la idea y empecé a usarlo con ese sentido, el sentido de poder atraer a la gente que llegaba. Y la mayoría de los primeros escépticos del primer año que empezaron a llegar, se empezaron a llegar con ese sombrero. Posteriormente, bueno, una que otra persona me dijo que era ridículo. Algunos me dijeron que, bueno, por esto tiene algo de Chaplin, tiene algo de que se daba Costello, tiene algo también de la ilustración, o sea, tiene todo un concepto. Pipa no puede usar porque la pipa claro, pertenece al otro lado. Claro, pertenece para otro lado. Entonces, bueno, buen dato ese. Y así fue como empecé a hacer esto y en algún momento este sombrerito se transformó en un verdadero ícono
del escepticismo nacional. Por eso que cuando empecemos a entregar la primera premiación a los charlatanes del primer año que estuvimos funcionando, el sombrerito era el símbolo, ¿no?, que iba con esto. El año pasado fui a dar una conferencia a la Facultad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta y no fui con el sombrero. Y fíjate que la gente reclamó. Porque querían ver a este personaje. Era parte del show. Po. Entonces nos dimos cuenta que de pronto para poder tener una presencia en los medios había que hacer show. Tú no puedes estar, digamos, criticando a los medios de comunicación desde afuera. El combate o tiene que darse ahí mismo, en la arena de la farándula, en la arena de televisión, en la arena de la radio, en la arena de los medios de comunicación. Ahí es donde tiene que estar metido el escéptico, no de afuera. No se nada con criticar y decir cosas y nadie te escucha. Y así como empezamos después a crecer, empezó a involucrarse cualquier tipo de gente. No te creas tú que en este movimiento solamente tenemos académicos. Hay varios, pero la verdad que la ECHE está abierta a cualquier tipo de persona que quiera ejercer el pensamiento crítico. Primero que nada, no tenemos ese tipo de, digamos, de contraindicación de algún miembro. Y llegó de todo, llegaron profesores, llegaron físicos, llegaron ingenieros, llegaron periodistas, abogados, psicólogos, médicos, todo el mundo llegó, digamos, a interesarse por este movimiento. Y ya contamos ya con casi una treintena de personajes estables, ¿no?, que podríamos definir como el movimiento duro, el núcleo duro de esto, y una red de colaboradores, mucha gente que nos colabora y que empieza a hacer artículos. Posteriormente, después de que ya nos conformamos, decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hicimos una página web que AECH, la pueden visitar, www.aech.cl, y posteriormente dijimos, tenemos que entregar entonces un contenido a la gente para que nos lea y poder hacer todos nuestros descargos de manera escrita. Y es ahí que comenzamos a escribir artículos de todo tipo, con crítica a la ufología, crítica a los fenómenos paranormales, críticas sociales, críticas políticas, críticas económicas, y de todo. La verdad que un amplio espectro de artículos, yo creo que son más de 500 los artículos que tenemos ya ahí escritos, y todos de autoría nuestra. O sea, uno de los requisitos para escribir un artículo en Edge es que sea de tu propia autoría, no nos gusta el copy-paste. Entonces así empezamos a funcionar y a crear una mensualidad, o sea, un artículo casi diario, o sea, casi cada 3 días, una cosa muy rápida. Ya no estamos en ese tema ahora por un tema de horas hombre. La mayoría de nosotros también trabajamos también en nuestras vidas. Nadie vive del escepticismo en este país. Entonces todos tenemos que batallar como todo el mundo y yendo a sus pegas, haciendo sus cosas. Pero aún así tenemos una red de colaboradores que nos manda artículos que nosotros pasan por un comité editorial y publicamos. Y después también se nos ocurrió tener un contacto más directo con la gente y ahí que generamos lo que se llama los eventos escépticos, ya que eran quincenales. Es decir, nosotros invitamos a alguna persona de renombre a dar una charla sobre cualquier tema, y para hacer una socialización de lo que es la ciencia decidimos invitar a la gente de manera gratuita a algún lugar. ¿Qué conseguimos? Bares. Los primeros que conseguimos fueron cafés y bares. Entonces hacíamos una charla, qué sé yo, sobre el origen del universo, que lo hacía un gran astrónomo, entre ellos, como mencionaste tú, a José Massa, que es Premio Nacional de Ciencia, que nos fue a dar un par de charlas muy buenas sobre el origen de la supernova y del universo. Y se llenaba, entonces la gente se tomaba su traguito, se fumaba su puchito y podía conversar y estar con un científico de renombre a la mano. Nos damos cuenta que ese espacio ha sido robado a la población. Exactamente. Y hay mucha gente deseando tener esos espacios, independiente sea escéptico o creyente en UFOs o lo que sea. Exactamente. Pero existe esa necesidad de llevar a la conversación algo que ellos no han... yo hablo de ellos siempre, ¿sí?, con respecto al gobierno mundial y todo aquello lo que yo pienso, y que nos tienen como separados entre el internet, entre el jueguito del celular, nos mantienen alejados unos con otros. Napoleón decía, divide y vencerás. Una de las maneras de mantener la población quieta o poco crítica es justamente tenerlos todos esparcidos en distintos segmentos, incluso en contraste o en puntos de desunión más que unión. Y juntarse a conversar, justamente después de eso venía toda una experiencia grata, de donde mucha gente nos agradecía y decía, oiga, ¿sabe qué? Yo a este caballero lo veía en la tele, nunca pensé que podía, con un pasaje de micro y una cerveza, poder estar al lado de él en una conferencia, y estamos hablando de conferencias de una calidad, pero realmente asombrosa. Desde eso, bueno, empezamos tímidamente nosotros dando conferencias, podríamos decir desde mi humilde, que yo una vez algo sobre pensamiento mágico, desde mi humilde exposiciones sobre pensamiento mágico hasta Carl Pennebaker, premio Nobel 2011 de física, ha estado y ha pasado por nuestra ECHE. Entonces, para nosotros es un motivo de orgullo y de una otra manera también democratizamos el conocimiento en la sociedad. Y tenemos personajes de este nivel dando charlas públicas y gratuitas, que es una cosa que ahora también es escaso, donde todo se tiene que pagar.
Y ahí pasaron desde astrobiólogos también, no, es una cosa muy, muy fascinante. Y nos dimos cuenta que la forma de combatir la superstición o la ignorancia es justamente la divulgación de la ciencia. Y la divulgación de la ciencia no con un sentido de demostrar de que nosotros somos más que los demás o que sabemos más que la gente. Al contrario, como te digo, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que la gente venga y pregunte y debata si quiere. Pero cada vez que ha ocurrido eso, la gente queda o discute poco o cuando discute nos ataca. Nos pasó cuando hicimos una clase sobre el tema de las vacunas, del timerosal, el día de las vacunas y el tema del autismo. Y llegó un movimiento antivacuna en Chile y en vez de sentarse a debatir, se fue en puro improperio y nos trató pésimo, que eso es lo que diciéndonos digo, que se provoca, que en el fondo ese tipo de... Cuando ya le ponemos debate, creo que matamos la comunicación inmediatamente, porque el debate se entiende, y aunque no sea así, se entiende de que yo estoy acá y tú estás allá, y ¿quién le gana a quién? Y en ese debate justamente no pudo haber discusión porque solamente nos acusaron de ser pagados por estas farmacéuticas. Como uno de los gestores de este movimiento es de apellido Bayer, las personas asociaron Bayer, igual laboratorios Bayer, entonces están todos pagados por ahí, y cosas por el estilo. Entonces, esta cuestión generó en eso, no sirvió de nada. Entonces nos dimos cuenta que el debate en ese contexto no sirve. Si lo que nosotros, cuando yo voy a los medios de comunicación, y me toca enfrentarme a muchas de estas personas del mundo mágico, yo lo que yo hago es conversar. Jamás llego a un debate ni tampoco utilizo las famosas falacias ad hominem, que es atacar a la persona y no el argumento. Sino lo que yo me quedo conforme cuando después de mi intervención la gente duda y dice, ay, que voy a pensar en eso que usted dijo porque a lo mejor hay algo de eso. Podría ser. Y eso es suficiente. Eso para nosotros es estar pagado. Si nosotros fuéramos escépticos, que es ejercer la duda y no negar los acontecimientos, ten por seguro que la población en general nos beneficiaríamos con eso. Nuestros políticos podrían tener que preocuparse más de lo que hacen, porque la gente va a dudar. Los profesores tendrían que entregar mejores clases y mejores argumentos para que sus alumnos no duden de ello. Porque acá hemos tenido un sistema educacional también totalmente jerarquizado, donde el profesor es casi Dios, po. En la época, no sé si tocó a ti o a mí, pero yo estudiaba en un momento en que acá no se cuestionaba lo que decía el profesor, lo que dijo era ley, po, y nadie lo cuestionaba. Y de hecho en algunas cátedras que me tocó asistir en algunas universidades, fíjate tú, las cátedras, por ejemplo, en Medicina, Universidad de Chile, están en estas comunidades de galería, donde abajo está el que sabe, po. Y en el extranjero tú tienes cátedras donde el profesor titular la hace 1 o 2 veces al semestre, porque el resto lo hacen los ayudantes, y él se para en un sitial donde todo el resto está abajo, en un pedestal. Es Dios del conocimiento. Entonces, bajo ese